Ya. Yo como matemática, entonces solo aquí en adelante. ¿Listo? Entonces yo como matemática solo aquí en adelante. Buenos días, doctores, ¿cómo están? Doctor Nelson, muy buenos días. Muy buenos días. Buen día. Doctor, buenos días, muy bien. Buen día, doctor. Doctor, buenos días. Buen día. Bueno, denme 2 minuticos, ya iniciamos, doctores, por favor. Bueno, mis doctores, ¿en qué tema quedamos el día de ayer? Alcanzamos a ver todo lo inherente al tráfico de estupefacientes del artículo 376, doctores. ¿Se evacuó este artículo? ¿Qué me responde? Sí, doctor, ese artículo ya quedó como tal aclarado. Ah, Lo bueno, digo perfecto. por lo menos en el caso mío. Bueno, o sea, ya vimos el 376. Correcto, sí, señor. Bueno, entonces ahora nos vamos a remitir al artículo 377 que se denomina destinación ilícita de muebles o inmuebles. Allá está consagrado en el artículo 377. Alguien que por favor le dé lectura a este artículo. Artículo 377.
Destinación ilícita de muebles o inmuebles. El que destine ilícitamente bien inmueble o inmueble para que en él se elabore, almacene o transporte, venda o use alguna de las drogas a que se refieren los artículos 375 y 376 y o autorice o tolere en ellos tal destinación, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Listo, Javier, gracias. Nótese, mis doctores, que este artículo ha sido objeto de alguna crítica, no tanto este artículo, sino que casi que este artículo lo que está reemplazando es una figura que se denomina la extinción de dominio. Indistintamente que se utilice o no, bueno, inicialmente valga decir que pues lo que se castiga en este artículo, en este delito, o se persigue es a esas personas que participan en la actividad de tráfico o en la actividad de fabricación o en el consumo o hasta el consumo de estupefacientes. Participan de esta actividad algunas personas y para participar de esta actividad destinan algunos bienes muebles o algunos bienes inmuebles para la realización precisamente de esas acciones señaladas en los tipos penales que nos antecedieron, en los tipos penales de la siembra, de las plantaciones y en el tipo penal de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Entonces, para tal fin, estas personas que cometen esos delitos destinan algunos bienes muebles o algunos bienes inmuebles. Aparte de eso, mis doctores, aparte de destinar, pues lógicamente, y les decía, estas personas serán susceptibles de perder ese bien inmueble, perderlo en virtud del proceso de extinción de dominio. Esto nosotros los abogados lo debemos manejar con sumo tacto por lo siguiente, porque en los procesos, cuando ustedes estén afrontando un proceso de extinción de dominio, se van a dar cuenta que el proceso de extinción de dominio no está arreglado normativamente, está arreglado es jurisprudencialmente. Y el proceso de extinción de dominio no es un proceso penal. Ojo, no es un proceso penal el proceso de extinción de dominio. Tampoco es un proceso civil. Es una mixtura entre los dos. Y en esos procesos penales, en esos procesos sui generis o en esos híbridos del proceso de extinción de dominio entre lo penal y lo civil, no se admite la excusa de que el dueño del mueble no sabía o no tenía conocimiento que en su inmueble, en este caso hipotético, que su inmueble se realizaba un tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Esto es, ustedes pueden tener una casa, tener un apartamento, tener una finca y la pueden arrendar. Y el arrendatario puede, si es una persona, un delincuente, puede destinar ese bien para un tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y probar la buena fe de ustedes es muy difícil. En el 80 o 90% de los casos, los propietarios de los bienes los pierden, así los tengan arrendados, incluso se han dado casos tan extremos como personas que pierden bienes inmuebles arrendando por comisionistas o por empresas dedicadas a este fin. Entonces, por eso es una especialidad muy fuerte para especializarse, es una especialidad muy buena para especializarse, es un campo de acción buenísimo, porque esto no tiene que ver nada, absolutamente nada con el proceso penal. Aquí no se habla de dolo, no se habla de culpa, no se habla de preterintención, nada de esto. Eso no tiene que ver nada con el proceso penal. Simplemente es un proceso aparte, sino que esos juzgados y esos tribunales están adscritos a la sala penal, pero no tienen nada que ver. Ricardo. Doc, buenos días y buenos días a todos los compañeros. No, yo quería digamos, no sé si me devuelvo un poquitico, pero ayer quedó así pendiente el por qué este tráfico admitía tentativa, ¿sí? Porque Bueno, perfecto. este resultado, pero también quería saber, digamos, con el tema del porte, si era de mera conducta. Entonces, eso quedó ahí ayer. Y frente al tema de hoy... Bueno, espéreme, Ricardo, vamos por pasos para que no. Vamos primero a resolver esa primera pregunta, la primera. Y espéreme porque de pronto se me cruzan los cables. Si nos devolvemos al artículo 376, notamos, hombre Ricardo y para todos, que ese delito trae muchos verbos rectores.
trae muchos. Uno no puede generalizar, o yo no puedo generalizar en el sentido de decir que el delito del artículo 376 no admite la tentativa o sí admite la tentativa. No, porque tenemos que empezar a estudiar cada uno de los verbos rectores. Entonces, algunos verbos rectores del artículo 376 admiten la tentativa y algunos otros no. Entonces, si usted, por ejemplo, se pone a analizar el llevar consigo no admite la tentativa porque sería ilógico pensar que yo traté de echarme la droga al bolsillo y no pude por una causa ajena a mi voluntad. Entonces, ese verbo rector no admitiría la tentativa. Pero en el ejemplo que colocamos ayer del que quiso sacar la droga del país, bueno, entonces ese verbo rector de sacar del país sí admite la tentativa. Entonces, con esos delitos, cuando hay muchos verbos rectores, no se puede generalizar diciendo, no admite la tentativa o sí admite la tentativa. Tendremos que estudiar cada uno de los verbos rectores y cada uno nos dirá si eventualmente admite o no admite la tentativa. Eso con relación a la primera pregunta. Perfecto, y es clarísimo porque me imagino que así serán muchos artículos del código, ¿no? Sí, señor, en casi todos los artículos que traen muchos verbos rectores. Ok. Y la segunda es con relación a esta que efectivamente en el derecho penal no se admite que no supiera, ¿sí? No, en Y la extinción de dominio. en la excepción de dominio, por eso, ¿sí? Que no se admite que no supiera el propietario. Entonces, ¿de qué manera el propietario sí se puede? Mire, Ricardo, es que eso usted lo tendríamos que hablar con alguien experto en extinción de dominio. Yo el proceso de extinción de dominio no lo conozco porque le digo, eso no tiene nada que ver con lo penal. Pero tengo muchos amigos que litigan y son los que me comentan eso. Me comentan que probar la buena fe, así la buena fe sea un norte constitucional, porque acorde con la Constitución no siempre se presume la buena fe de los particulares. Entonces yo les digo, hombre, pero si ustedes arriendan un apartamento y en ese apartamento vendían droga, o sea, uno fue tan de malas que le arrendó un poco de jíbaros y ¿qué iba a saber? ¿Por qué pierde el apartamento? Entonces ellos, aunque ellos no me dan muchas pistas, de pronto por un celo profesional y tienen toda la razón porque les ha costado años y años y años de estudio. Entonces ellos no me dan muchas pistas, pero me dicen que se debe probar que el propietario estuvo pendiente de su bien y qué hacían sus arrendatarios. Así digamos que esa nuda propiedad, lo que se denomina la nuda propiedad, porque la nuda propiedad es la propiedad que tiene el dueño, no tiene ni el uso ni el goce del bien, pero sí tiene la disposición porque puede venderlo cuando quiera, pero no tiene ni uso ni goce. Así yo tenga la nuda propiedad de ese bien, tengo que estar pendiente de qué labores o qué desempeño tienen los arrendatarios. No me dan más pistas, pero me dicen que incluso ahora también, esto se hace parte también de alguna labor como de publicidad de ellos, dicen que incluso han perdido, y eso, que algunas personas han perdido bienes inmuebles arrendando por oficinas, y aún es más extremo, porque aquí quien debería estar pendiente de la oficina no uno. De hecho, uno puede tener un bien, lo arrienda y se va del país, y se entiende con la oficina. Uno puede pasar eso, yo les he dicho, uno puede pasar eso. Me voy del país, pero dejé aquí mi casa y la arrendé, y en esa casa estaban vendiendo droga, o en esa casa había una cuestión de prostitución de menores, o qué sé yo. Entonces ellos no me dan muchas pistas, pero por eso les digo que sería bueno ahondar en esos aspectos, ahondar muchísimo en el proceso de extinción de dominio. No lo conozco, les soy muy sincero, no lo conozco porque no tiene nada que ver con lo penal, sino que en algunos procesos que he ventilado, los procesos condenan a los procesados y ellos, mis compañeros, toman los procesos, pero ya para defender las propiedades que se vieron involucradas ahí con extinción de dominio. Y ojo, Ricardo, porque la extinción de dominio yo la cité aquí en el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, pero se da para cualquier delito. Cualquier delito que hayan cometido en ese bien inmueble, un secuestro, una prostitución de menores, el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, que vendan armas, cualquier delito de la extinción se abarca para todos los delitos. Lo importante es que se logre determinar que en ese inmueble que en ese inmueble sucedieron los hechos. Ahora bien, esto por eso les digo que esto es sumamente delicado. Sería bueno especializarse en esto y les soy sincero, es sumamente rentable. Es extremadamente rentable litigar en extinción de dominio. Es muy, muy rentable, pero bastante, sino que pues
como todo, necesitará años de preparación, necesitará indagar toda la jurisprudencia que hay sobre el proceso de extinción de dominio y lo más importante, tener los clientes que nos busquen cuando vayan a expresar. Pero entonces sobre eso, Ricardo, yo no puedo hablar con propiedad porque no lo conozco, Ricardo. Pero mi pregunta es, digamos, ¿de qué manera, aparte, digamos, de lo que en las cláusulas lo dejé claro, es de qué manera lo prevengo? ¿Por qué lo digo? Porque yo por ejemplo, o muchos que tienen inmuebles arrendados, entonces me pude haber enterado que algo estaba pasando. Yo aquí, ¿ante quién acudo? ¿Ante Claro, quién? mire, Ricardo, que la respuesta no se la doy, pero yo tengo una buena amiga que es sustanciadora en extinción de dominio y lo único que ella me dice es que lo que ha aprendido, más o menos lleva 10 años sustanciando en un proceso de extinción de dominio en el tribunal. Dice que lo único que ha aprendido ella en esos 10 años, pues aparte del proceso de extinción, es que uno no debe arrendar, que uno no debe tener inmuebles. O sea, la respuesta puede ser un poco fuerte y lo puede dejar a usted peor aún, pero eso me dice esa doctora, me dice, mire, lo único que yo he aprendido es que uno no debe arrendar, que es preferible dejar el inmueble solo. Muy sabia, muy sabia. Claro, ese extremo, de pronto a usted lo deja peor, pero entonces yo le digo, uy, no, pero y ahora yo no me puedo poner a preguntarle del por qué, porque pues ahí me darían horas y horas y horas hablando, pero ella que trabaja en el tribunal, ella que sabe esos procesos, indica que a veces eso es más subjetivo del juez o a veces es más subjetivo a veces es más subjetivo del magistrado. Y es terrible porque uno pues durar 15 o 20 años pagando un inmueble para perderlo de un momento a otro, pues es difícil, pero de pronto, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar que alguna de estas personas expertas en extinción de dominio nos dé una pequeña charla, si sea por ahí de 1 hora, y nos dé algunos tips, como para tratar, no solo para usted, también para mí y para todos, tratar de despejar todas esas dudas, hombre, Ricardo. Muchas gracias, doctor. Vale, perfecto. Kevin. Buenos días para usted y para los demás que se encuentran presentes. Y la verdad es que tengo dos preguntas. El artículo, volviéndome al artículo 376, pues esta conducta prácticamente me dice que es la persona que induzca o así sea en tránsito, ¿qué significa? Que circule. Claro, que entró al país y que va a volver a salir. Entonces, O saque él o el típico transporte. caso, Kevin, de la escala. La escala es un tránsito. Está en escala en Colombia, pero se dirige a otro país y está en escala, ya está en tránsito. Ok. Y en ese caso, es que, digamos, almacenar, elaborar, esos verbos son los que no sé, no me encajan en esa conducta. O sea, ¿cómo va a producir una persona elaborar una sustancia, así sea, digamos, en tránsito? Es que No, es en no, no. tránsito. Es que ¿No? en tránsito hablamos de sacar o de entrar al país. O sea, cuando el artículo 376 nos dice el que sin permiso de autoridad competente introduzca al país, así sea en Ujú. tránsito, o sea, solo para introducir al país, no más. O sea, el tránsito solo abarca el introducir del país. Ya después habla de los otros verbos rectores. Almacenar, pues ya lo dirá, guardar gran cantidad. De eso, pero cuando el delito hace alusión a la palabra en tránsito, solo nos habla de introducir al país. O sea, no nos habla de los demás verbos rectores. ¿Listo, Kevin? Kevin no se nos paralizó. Ricardo. Ya, bueno, Ricardo dejó fue la mano levantada. Bueno, perfecto. Mientras se arreglan estos problemas de conectividad de los compañeros, pues prosigamos. Entonces les decía a mis doctores, este delito de... ¿listo, Ricardo? Diana. Bueno, Diana Marcela. Profe, me surge una pregunta respecto con lo que dijo Ricardo. Si, por ejemplo, yo tengo arrendado un bien inmueble y me doy cuenta que está pasando algo extraño, ¿puede suceder que porque yo misma denuncie también termine perdiendo el inmueble? Así yo misma me haya encargado de denunciar. Puede ser, Diana, que no. Puede ser que no, Diana. Pero lo que le decía yo a Ricardo, de esos temas no conozco, porque ese tema es de otro proceso completamente ajeno al penal. Pero podría ser que si usted denuncia, sería una herramienta que tiene para demostrar que efectivamente quiere apartar a su bien inmueble de la comisión del delito. Aparte de denunciar, pues inmediatamente pasarle la carta al arrendatario, indicándole que
el contrato se da por terminado unilateralmente por cuanto se está destinando el bien inmueble para actividades ilícitas. Pensaría uno que esos son como medios de defensa del propietario del bien inmueble ante la eventual pérdida de su bien. Sin embargo, te repito, como le repito a Ricardo, eso ya hace parte de otro procedimiento. Desafortunadamente les decía, que no está arreglado, no hay ningún código que se denomine el Código de Extinción de Dominio. Ellos tienen sus propias reglas, ellos tienen sus propios procedimientos, ellos tienen sus propios términos, y todos estos han sido de índole jurisprudencial. Eso solo ha salido a raíz de las sentencias, no, todavía no se ha arreglado, ojalá se arreglara, pero pensaría yo que no, Diana, no, esas son como herramientas para eventualmente tratar de proteger ese bien, Diana. Que prácticamente daría ese miedo de denunciar y preferiría uno simplemente sacar a los inquilinos y no decir nada para evitarse entrar en un proceso. Claro, pero pues que de todas maneras persistiría el riesgo de perder el inmueble, así ellos ya no estuvieran ahí. Persistiría porque de todas maneras fue utilizado y aún peor, si el propietario, aún sabiendo que allá se cometían delitos, no colocó la denuncia, aunque no estaba obligado, pues aunque eso en derecho penal no tendría ninguna incidencia ni de complicidad, ni de autor, ni nada, de pronto sí tendría alguna importancia en el proceso de extinción de dominio. De pronto lo tendría. Pero pues, por eso les digo que vamos a buscar de pronto que alguien nos dé una pequeña charla sobre eso. Zulma. Buen día, doctor. Sí. En cuanto a ese delito, sí, pues lo que usted dice es muy cierto porque las personas que tienen conocimiento acerca de cómo se manejan estos procesos son bastante celosas con la información. Pero en algún momento tuve como la oportunidad de escuchar que este tema va muy articulado con la contabilidad forense. Entonces, la persona que arrienda ese inmueble y que se ve involucrada en una actividad ilícita porque un inquilino la ejecutó o la realizó, él pasa a demostrar, o sea, pasa a demostrarle a la fiscalía o al ente que lo está requiriendo que su contabilidad y sus bienes fueron adquiridos de forma lícita por determinadas actividades económicas. Entonces ahí es donde viene pues como la importancia de llevar la contabilidad como debe ser dentro de los parámetros establecidos. Entonces también está el tema del SARLAF, que es el sistema de administración de riesgos de lavado de activos. Entonces eso como que va articulado en ese tipo de procesos, hasta donde me llega el conocimiento, pues porque tampoco lo manejo muy bien, pero pues sí tuve la oportunidad de tener esa información. Sí, de hecho, aparte de lo que dice Zulma, los mejores litigantes en extinción de dominio, aparte de ser abogados, son contadores. Son contadores Sí, y abogados, y contadores especializados o son expertos en finanzas, y aparte de eso son abogados. Entonces, lo que dice Zulma también, y entonces ellos son muy celosos porque pues ser experto en extinción de dominio no se lleva al cabo de un año, ni de 6 meses, ni de 2 años, sino ellos son personas con trayectorias de 10 o 15 años, tuvieron que estudiar contaduría, tuvieron que estudiar derecho, y simplemente lo buscan a uno para que les mande procesos, pero allá son como muy celosos con su información y muy celosos, pero y es costoso, unos honorarios de ellos son bastante costosos, por eso les diría que es sumamente rentable, depende del valor del bien, básicamente, depende del valor del bien, pero casi siempre hablamos de varios millones de pesos, de bastantes millones de pesos. Entonces, lo que dice Zulma tiene toda la razón, que esto va articulado, es por eso le digo, entre la contabilidad, las finanzas y el derecho. Entonces, todo se articula y allá se litiga de esa forma. Sí, Zulma, tienes toda la razón. En ese tipo de procesos me causaba cuidado es que el ente acusador, la fiscalía dice extinción de dominio, los indica, y la persona que está señalada debe demostrar totalmente su inocencia. O sea, ahí no se parte del principio de que es inocente, sino por el contrario, era lo que yo observaba en ese tema. Sí, Le existe dicen una figura, Zulma, que se llama la inversión de la carga de la prueba. eso, inversión de la carga, sí señor. Eso no tiene nada que ver con el penal, porque en el penal la fiscalía demuestra, pero en el proceso de extinción de dominio, el procesado es el que demuestra. Entonces se parte como se parte del principio que el bien es habido o se adquirió de mala fe, o se posee de mala fe. Entonces es el procesado quien tiene el deber
de probar su inocencia, no la fiscalía de probar la responsabilidad. De probarle Sí, la en este caso. culpabilidad. Ujú. Perfecto, esa era la pregunta. Listo. Vale, Muchas Nata. gracias. Ujú. No, profe, iba pues a hablar acerca de si en este caso el inmueble, pero bueno, Zulma ya lo dejó claro, si en este caso el inmueble es el único mínimo vital que tienen estas personas, digamos que sería como un eximente para que no le quiten su inmueble. Pues Ellos mire, al Nata, demostrar y eso, Nata, o cada caso es muy diferente. yo tuve un proceso hace unos 6 meses de una familia. Hay un bonito principio que se denomina familia que delinque unida permanece unida. Esta familia delinquía unida en Bosa, en el barrio Bosa, al sur de Bogotá, y delinquía unida vendiendo droga. Y vendían droga en Bosa, en una urbanización residencial. Vendían droga y utilizaban su apartamento para almacenar la droga. Era el único bien que tenían, era el bien de ellos, era un bien, digamos, que se denomina la propiedad familiar. De hecho, todavía lo estaban pagando. No es ningún eximiente de responsabilidad, Nata, que sea el único bien y que se vayan a quedar en la calle. Bueno, de hecho, ellos no se quedaron en la calle porque están en la cárcel hoy en día, pero perdieron su bien inmueble. Lo perdieron, o sea, el hecho que sea lo único que tienen para vivir no es ningún eximiente de responsabilidad, porque las eximientes de responsabilidad, Nata, están consagradas en el artículo 32 y son ellas Solamente en y eso. solo ellas, Ok. ¿vale? Profe, en cuanto al tema de la inversión de la carga, entonces no sé si lo entendí bien, de acuerdo a la lectura de lo que acabo de explicar. Entonces, esto quiere decir que quien debe demostrar o quien debe hacer las pruebas para condenar a una persona indicada por algún delito es la fiscalía, ¿sí? Sí, o sea, siempre una Exacto. persona se presume inocente. Quien tiene que Sí. demostrar que es culpable es la fiscalía. Y eso se llama inversión de la carga. No, eso se llama carga de la prueba. Carga de la prueba. La carga de la prueba es quien tiene el deber de probar. Y cuando hablan de inversiones, que el que debe probar es el Claro, entonces, en principio, Nata, quien debe probar es el Estado. En principio. Entonces, la carga de la prueba siempre estará a cargo del Estado, siempre. Sí. Pero en ocasiones se invierte, o sea que ya es el procesado el que tiene que probar. Entonces el Estado, y esto pasa en muchas cosas, miren, la inversión de la carga de la prueba se da porque la parte que debe probar le es más fácil adquirir los medios de prueba. Mire, pasa lo siguiente. Si Nata va al médico hoy y el médico le hace un mal procedimiento y Nata sufre algunas secuelas o algún perjuicio por el mal procedimiento que hizo el médico, entonces Nata dice, pues voy a demandar al médico o voy a demandar a la institución, a la EPS o qué sé yo, porque miren, me realizaron mal médico juicios. Entonces, en un caso de esos, pensaría uno, ¿quién tiene el deber de probar? Entonces dirían, Nata tiene el deber de probar que mande. que el procedimiento médico estuvo mal realizado. Pero resulta que Nata es estudiante de Derecho, no es médica, no tiene esos conocimientos especiales médicos para demostrar que efectivamente el procedimiento fue mal realizado o que no se siguieron todos los procedimientos de la ley médica. Entonces, quien tiene más facilidad de probar es el médico, porque el médico tiene los conocimientos. Entonces, en esos casos se invierte la carga de la prueba. Esos son muchos de los casos que se invierte la carga de la prueba. Porque al médico le es más fácil probar en virtud de sus conocimientos. Eso es cuando uno demanda en responsabilidad médica, la carga de la prueba la tiene el demandado, no el demandante. No el demandante. Pero en otros casos es el demandante. Entonces no es que en todos los casos se invierta o en todos los casos la carga de la prueba esté en cabeza del demandante, no. Entonces siempre se tiene que analizar a quién le es más fácil probar. Pero en materia penal, ojo, en materia penal siempre, por ahí hay una discusión con un artículo, con un delito que se llama el enriquecimiento ilícito de particulares. Pero en materia penal, por regla general, siempre tendrá que demostrar el Estado. Siempre será la Fiscalía la que tendrá que probar. Siempre será la Fiscalía en virtud de ese principio de la presunción de inocencia del artículo 29 constitucional, porque es una orden constitucional.
¿Listo, Nata? Profe, sí, otra cosita. Ha salido en las últimas sentencias dos palabras que siempre las escribo, se me olvida preguntarles, no sé si las tengo bien concebidas. ¿Cuál? El etken y el etku. ¿Cómo? El etken, no sé si está bien, perdóneme la pronunciación. El etken y el etku. Bueno, Se ahorita las voy a escribir en el chat. Vale, listo. Entonces, ya ahorita Mire, te es respondo. esta. Ede, espacio, kem. Y el etku. Primera instancia y segunda instancia. ¿Sí? Acuen, acuo y acuen. Ah, Acuo y acuen. Es sí, que señor. eso, nosotros los muiscas tenemos que hablar de esa forma. Como está escrito, acuo y acuen. Acuo, primera instancia, acuen, segunda instancia. Listo. Muchas gracias. Vale, perfecto. Javier. Doctor, en cuanto al tema que usted hablaba de la prueba, ¿cierto? De la inversión o no de la prueba, simplemente para mi entender es que cada caso merece un análisis en concreto. Y lo otro es que está mirando para una especialización en extinción de dominio y no tengo una referencia de una universidad. No ¿Usted la tiene hay, no por la hay, casualidad? Javier, no la hay, no la hay. No la O hay. sea, La especialización se la dará que usted se logre involucrar con esos abogados o que por su cuenta empiece a indagar, pero no existe la especialización de extinción de dominio en Colombia. O sea, ¿en la ninguna especialización, universidad? no hay ninguna. La especialización se la dará su ejercicio profesional. O sea, es más como de experticia sobre el tema. Sí, es más de práctica. Es más de que al diablo sabe más por diablo que por diablo, es por viejo que por diablo. Es meterse en ese mundo, de pronto hacerse algunos conocidos en ese mundo y que lo dejen a uno entrar poco a poco desde la base, porque no existe. De hecho, hay muchos campos del derecho en que no existe ninguna especialización, sino la especialización es precisamente el ejercicio profesional. Me imagino que es ser un grupo muy cerrado, ¿no? No, no es tan cerrada. Bueno, pues yo conozco como unos 4 o 5 abogados, digamos 4 o 5 abogados de miles de abogados que conozco. Entonces sí es, y son celosos. De hecho, pero muchos de ellos empezaron de cero. Muchos de ellos empezaron analizando las jurisprudencias, yendo y mirando procesos, estudiando finanzas, estudiando contabilidad, pero muchos de ellos empezaron de cero, sin conocer absolutamente nada y hoy en día son autoridades en la materia. Ese es como el camino a recorrer, Javier. Muy amable, doctor. Gracias. Vale. John. Hola, profesor. Buenos días. Buenas. Profe, tengo un ejemplo, una inquietud. Resulta que yo tengo un apartamento, tengo una casa, la vendo y me la están pagando. Pero resulta que esa persona que me compra la casa la utiliza pues para algo ilícito y el bien es sujeto de extinción de dominio. En ese caso, yo como vendedor también perdería el bien. ¿O hay Sí. alguna forma de...? Repítame el caso, por favor, John. Yo tengo mi casa. Sí. Y se la vendo a otra persona. Resulta que esa persona me la está pagando todavía, no me la ha pagado completa. La utiliza para algo ilícito y el bien como tal es sujeto de extinción de dominio. O sea, si yo todavía sigo siendo, digamos, dueño. No, porque usted la vendió ya. Usted ya la pero vendió. no me la han pagado completa. Claro, pero ya la vendió. Ya la vendió. Si ya la vendió, lo que tendría que usted es entrar a buscar en el proceso ejecutivo el pago de la deuda, pero ya la vendió, indistintamente que no se la hayan pagado. El hecho de que no la hayan pagado no tiene que ver nada con la propiedad. Si Digamos no que estamos con una promesa de compra. Si están con una promesa de compraventa, usted no la ha vendido todavía porque no se ha protocolizado o no se ha efectuado lo que se denomina en derecho civil la tradición, no se ha efectuado la tradición. Entonces, si todavía no se ha efectuado la tradición, usted es el dueño. Usted es el dueño. Entonces, aún no la ha vendido. Digamos que hay una promesa de vender, pero no. En ese caso corre peligro es usted de perder su bien, John. O sea, también cabe la Sí, posibilidad. claro que sí. Ok, vale. Vale, Kevin. Doctor, muchísimas gracias. Qué pena, es que ahorita tuve como una falla en el sistema. Tranquilo, Entonces, tranquilo.
Entonces no alcancé a escuchar la respuesta que usted me había dado de acuerdo a los verbos planteados en el 376. Ah, bueno, entonces le decía yo que cuando el 376 habla del tránsito, solo está haciendo alocución a ingresar al país, no a los demás verbos rectores. Entonces los demás verbos rectores no contemplarán la palabra tránsito. Ya los demás verbos rectores, digamos que son autónomos todos y cada uno de ellos. ¿Listo, Kevin? Pero cuando hablamos de tránsito, solo hablamos de entrar al país. Pero digamos, en ese caso, doctor, esos verbos de elaborar y almacenar sí se pueden dar en ese debido caso. Pero, o sea, por ejemplo, Kevin, si yo llego a su casa y encuentro una tonelada de marihuana en el garaje, pues está almacenando la droga. Exacto, exacto. Es que esa es mi pregunta. En ese caso, no sería violatorio al debido proceso y lo que dice la locución latina no bis in idem, porque es que esa conducta sería estrictamente relacionada con el artículo 377 y no con el 376. Ah, no, lo que pasa es que o se va por el 376 o se va por el 377. Entonces se va por cualquiera de las dos. Si se fuese por las dos, sí sería violatoria. Nótese que el 377 hace más alusión a personas que casi que con una responsabilidad objetiva. Por eso yo les decía que ese 377 es objeto de muchas críticas. Porque dice, si yo estoy utilizando mi casa para guardar una cantidad de droga, digamos 1 tonelada o 2 toneladas, ¿qué estoy haciendo? ¿Almacenando la droga del 376 o destinando un bien inmueble del 377? Entonces uno pensaría, en teoría está haciendo las dos, está haciendo las dos, pero entonces hablamos de un concurso heterogéneo o de un concurso aparente, lo que dice Kevin, o se estaría violando el non bis in idem si la fiscalía eventualmente imputa por los dos delitos, porque sería doble pena, una pena por almacenar y otra pena por donde la almacenó. Exactamente. Pero nótese, Kevin, que siempre que uno almacene droga, pues tiene que destinar un bien inmueble o un bien mueble para almacenarlo, porque uno no puede almacenar en el aire. No, uno tiene que destinar un bien mueble a un bien inmueble. Entonces, eventualmente, lo que dice Kevin es cierto, eventualmente una buena estrategia de defensa indicaría que no se podrían imputar los dos delitos por cuanto estaría violatorio del non bis in idem. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Vale, Ricardo. Pero ahí, el escenario de extinción de dominio no sería, digamos, más un proceso administrativo. Sí. Se le apagó el micrófono, doctor. Ya, espéreme un momento. Ahora sí, Ricardo, cuénteme. Lo que decía que eso no sería el tema de extinción de dominio, obviamente, que ya no es penal, tampoco civil, es más un proceso administrativo, ¿no? Es un proceso híbrido. Como consecuencia de vulnerarle ese bien jurídicamente tutelado, que es el 376. Pero Ricardo, no es administrativo porque no se rige con el CEPACA. ¿Sí? El CEPACA es el código administrativo, entonces por eso les digo que no es ni civil ni penal, no está arreglado en ningún código, solo existe jurisprudencia. Entonces eso es un híbrido, es una mixtura o una mezcla de muchos procedimientos. Se tomaron un poquito del Código Civil, otro poquito del CEPACA, otro poquito del... Hicieron su propio procedimiento, pero todavía no lo han elevado a una ley o a un código, no lo han elevado, sino solo existe en materia jurisprudencial. O sea, sí está arreglado, pero jurisprudencialmente. Ok. Vale, entonces, volvemos nuevamente a nuestro estudio, ¿sí? Pues lo que se castiga en este preciso delito es quienes participan en esa actividad y destinan de manera ilícita bienes muebles o bienes inmuebles para que realicen o para la realización de cualquiera de las acciones señaladas o en el 375 o en el 376. Les decía que es irrelevante el título por el cual se obtenga o se detente ese bien, si es propietario, si es arrendatario, si es poseedor, si es tenedor, pero eso ya será objeto pues de la estrategia de defensa y pues lo que a ustedes les generó la duda del proceso de extinción de dominio. Como de sujeto activo, pues se trata de una actividad ilícita que puede ser ejecutada por cualquier persona. El sujeto pasivo, pues ya sabemos que es la sociedad y el Estado. El bien jurídicamente tutelado, pues hablamos de la salud pública.
hablamos, aquí existen unos verbos. Destinar, dice, pues básicamente se puede consagrar como destinar el dejar el bien inmueble para la elaboración, almacenamiento, transporte o venta o uso ilícito de sustancias estupefacientes señaladas, ya les dije, en el 375 o en el 376, permitir, que es autorizar acceder a esa destinación de los bienes descritos para esos fines protervos o esos fines ilícitos o esos fines delincuenciales. Tolerar se podría asimilar a consentir. ¿Y a consentir qué? A consentir pues la destinación ilícita de esos bienes sin oponerse o sin ejercer resistencia. Este es un delito de mera conducta, este no admite la tentativa, mis doctores, así en esos verbos rectores. Entonces, es bueno que se generen muchas dudas, muchas inquietudes, porque eso indicará que tienen trabajo por ahí, que el camino es largo, si quieren ya tener conocimientos especiales y muy específicos sobre, y con lo que yo le decía a Javier, esto no lo enseñan en ninguna especialización, de hecho, en ninguna maestría. ¿Por qué? Porque no hay profesores de extinción de dominio. El profesor es la práctica. De hecho, los abogados que se dedican a extinción de dominio precisamente los llaman a dictar esas materias y no lo hacen. No lo hacen para no tener competencia, básicamente. Eso es, para no tener competencia. Porque son procesos que les digo que son bastante lucrativos. Hay muchos derechos que es muy difícil encontrar expertos en derecho aeronáutico. Es muy difícil encontrar un experto en derecho aeronáutico. De hecho, en derecho notarial también es un poco difícil, aunque sí existen esas especializaciones, pero es muy difícil. Creo que en derecho aeronáutico no habrán más de 3 abogados expertos en Bogotá. En Bogotá no alcanzan a haber 3 o 4 abogados expertos en derecho aeronáutico. También es algo que no todos, aparte de nuestro gran campo de acción, que puede ser el civil, el penal, familia, administrativo, pero tener en cuenta algunos otros derechos que no han sido, sino que lo difícil en esos derechos no solo tampoco es aprenderlos, sino también tener los contactos suficientes para la clientela. Porque si ustedes son expertos en derecho aeronáutico y nadie los conoce, pues ahí quedan con su especialización, pero intenten entrar paulatinamente en ese mundo. ¿Qué dice Javier? ¿Hay algún profesional del derecho que sea especializado en derecho intergaláctico? No, ese no ha salido porque no hay qué relaciones tenemos nosotros, hombre, Javier, pero aeronáutico, sí, ojo con el aeronáutico, pero el aeronáutico es muy bueno. De hecho, hay una especialización, yo la terminé ahorita, también que es muy cerrada, ya se está abriendo mucho, que es la especialización en casación, y no en casación cualquiera, en casación penal. En casación penal. Se habla y se conoce en el argot que la casación penal es el recurso de los dioses, así se denomina en el argot en derecho penal. O sea, entre los penalistas tenemos como ese dicho, que la casación es el recurso de los dioses, porque en casación no solo se necesita ubicar la causal, sino desarrollarla en debida forma. De hecho, es una especialización que lleva más de 2 años, junto con el trabajo de grado, de 2 artículos del Código Penal. Ojo, de 2 artículos del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal. Entonces, esa especialización es muy buena, se la recomiendo. Para hacerla se necesita ser especialista o magíster en Derecho Penal, pero en casación. Las casaciones también es muy buen negocio, muy buen negocio, una casación. Profe, buenos días. Espéreme, Fabio, porque usted me está interrumpiendo así muy abruptamente. Es una especialización Qué pena. Que una casación en el mejor de los escenarios, puede llegar a costar 50 o 100 millones de pesos. En el mejor de los escenarios, de ahí hacia adelante. El viejo Granados cobra 1.500 millones de pesos por una casación y pues eso serían procesos que así lleguen muy esporádicamente, pues salvan las finanzas del abogado. Pero pues les repito, necesitan también todo un trayecto y necesitan el recorrer todo un camino, no solo en derecho penal, sino en la especialización o maestría en derecho penal nata. No, profe, me lo acabo de rectificar. Pensé que lo había entendido mal frente a que para hacer la especialización en casación, primero debía tener la maestría en penal. O la especialización. O sea, especialización me vale ese año y medio con trabajo de grado más el año de casación. Sí, o sea, necesita adjuntar el diploma o de especialista en derecho penal o
de magíster en Derecho Penal, cualquiera de las dos. Y Para esto hacer la especialización en casación. para que la reciban en la especialización. Y solo hay una universidad en Latinoamérica. Ojo, solo hay una universidad en Latinoamérica que tiene esa especialización, que es la Universidad de la Gran Colombia. Es la única universidad en toda Latinoamérica que tiene especialización en casación penal. Habrá especialización en casación, pero no en penal, solo en esa materia. De hecho es la hija consentida de la Universidad de la Gran Colombia porque es la única en Latinoamérica. Es la hija consentida. Si hay 2 alumnos, con 2 alumnos abren la especialización. El número mínimo de alumnos son 2. Cuando yo la hice, éramos 4 alumnos. La universidad no escatima en la cuestión económica que van a perder, porque de hecho pierden con 4 alumnos. Pero a ellos no les importa perder siempre y cuando mantengan su especialización en casación penal. Hoy en día son más, hoy en día creo que son de a 20 o 25. Gracias, profe. Vale, perfecto. Listo, entonces volvemos nuevamente a nuestro Código Penal y nos vamos a remitir al artículo 377A, mis doctores, 377A. El uso, construcción, comercialización y o tenencia de semisumergibles o sumergibles. Este artículo, pues, tal como lo consagra la ley, fue creado o fue adicionado al Código Penal por el artículo 2 de la ley 11 del 2009. Es un delito relativamente reciente. Entonces, alguien que por favor no... pero entonces antes de eso, ahora sí le iba a dar la palabra a... ¿Quién fue el que me interrumpió? Creo que fue... Bueno, yo no sé, el doctor que hizo así abruptamente, ahora sí tiene uso de la Fabio palabra. es el que no puede levantar la mano. Profe, yo. Cuénteme, Yo fui el Fabio. maleducado. Profe, qué pena devolverle en el tema. La casación prácticamente está en todo el derecho, ¿verdad? En el público, en el privado, o sea, hace parte de todo el derecho. Fabio, no hace parte de todo el derecho la casación. Hay procesos que no admiten casación. Por ejemplo, los procesos disciplinarios. Cuando a nosotros nos adelanten un proceso disciplinario como funcionarios o como abogados, Fabio, solo tenemos primera y segunda instancia. Para el derecho disciplinario no existe la casación. Primera. Segundo, proceso, les que estábamos hablando hace un rato, para los procesos de extinción de dominio tampoco existe la casación. Si bien es cierto, existe para casi todo el derecho, claro que sí, pero no para algunas ramas. Lo que pasa, ok. Fabio, es que las causales de casación son distintas en cada rama del derecho. Entonces, son unas causales en civil, otras causales en laboral y otras causales en penal. Entonces, así la figura exista, la figura de la casación, las causales por las cuales se pueden atacar un proceso con el recurso extraordinario de casación son distintas acorde de cada una de las ramas que permiten la casación. Listo, profe, muchas gracias. Vale, perfecto. Entonces nos vamos, mis doctores, al 377A. ¿Qué nos dice ese 377A, mis doctores? Artículo 377A. El que sin permiso de la autoridad competente financie, construya, almacene, comercialice, transporte, adquiera o utilice semisumergible o sumergible incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Listo. Doctores, el Estado o el gobierno, cuando adicionó este artículo al Código Penal, pues básicamente lo hizo con el fin de castigar cualquiera de las conductas de este tipo penal, pero en relación con semisumergibles o sumergibles. Para esto, esta ley, este artículo va de la mano con 2 leyes. Primero con la ley 730 del 2001, ojo con la ley 730 del 2001, y con el Código de Comercio en sus artículos 1432 y siguientes. También es necesario hacernos o tener como herramienta de trabajo una resolución de la DIMAR. La resolución es la 0220 del 2012 y esa resolución pues establece el Reglamento Nacional de Catalogación, Inspección y Certificación de Naves y Artefactos Navales de bandera colombiana. La DIMAR, cuando hablo de la DIMAR estoy hablando de la Autoridad Marítima Nacional. Entonces es bueno
es bueno tener en cuenta esas reglamentaciones para entender ampliamente un artículo del Código Penal. Esta prohibición del artículo 377A, pues lo que hace básicamente es reforzar que la lucha contra los delitos como el tráfico de estupefacientes o el tráfico de armas, entre algunos otros ilícitos que se pueden llegar a cometer con el uso de semisumergibles o con el uso de sumergibles. Como sujeto activo, vemos que aquí no hablamos de algún sujeto activo calificado, sino aquí el sujeto activo es eminentemente indeterminado. Como sujeto pasivo, pues tenemos que la regulación no solo la regulación, sino también el control sobre las naves o esas clases de naves, los sumergibles o los semisumergibles en el Estado colombiano, está a cargo de la Autoridad Marítima Nacional. El bien jurídicamente tutelado, pues básicamente es la seguridad, casi que la seguridad nacional e internacional, pues con miras a atacar o a buscar acabar con esas organizaciones delictivas que se hacen para tal fin de las naves semisumergibles o de las naves sumergibles. Este artículo, mis doctores, trae algunos verbos alternativos como financiar, construir, almacenar, comercializar, transportar, adquirir, utilizar, pues ya ustedes será la interpretación que no le dé no solo el jurista, sino el diccionario de la Real Academia de la Lengua para cada uno de estos verbos rectores. Tiene un ingrediente normativo, este artículo, cual es que no exista permiso de la autoridad competente. Entonces no existe permiso para utilizar ya sea el semisumergible o el sumergible, y es un delito de mera conducta. Este delito no es dada la tentativa. Con relación a del delito, ¿qué nos dice Nata? Perdónenme, bajé la mano. Ah, perfecto. Listo. Vemos después, mis doctores, que existen después en el 377 una circunstancia que agravan los delitos. ¿Cuáles delitos? Pues desde el 375 en adelante. Ojo, esas circunstancias de agravación no solo son del 377, sino del 375 en adelante. Aunque esta circunstancia de agravación del 377B sí hace especial alusión, porque después vamos a ver algunos otros agravantes genéricos, de los que se llaman agravantes genéricos, para todos los delitos de estupefacientes, que son los del 384. Pero para este 377B sí nos hace alusión solo a los sumergibles y dice que si las naves semisumergible, sumergible, es utilizada para almacenar, transportar o vender sustancia estupefaciente, insumos necesarios para su fabricación, o es usado como medio para la comisión de actos delictivos, la pena será de 15 a 30 años. Y multa de 70.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de 1/3 parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público o quien haya sido miembro de la fuerza pública. Entonces, mis doctores, este artículo incrementa la sanción por la destinación que se le dé al inmueble, en este caso para actividades delictivas relacionadas con sustancias estupefacientes, para la comisión de otros hechos para la comisión de otros hechos punibles, indistintamente de la calidad de la persona que cometa el delito. Nos remitimos al artículo 378, que nos habla del estímulo al uso ilícito. Ojo, estímulo del uso ilícito. Diana Marcela, cuéntame. Profe, qué pena, es que en el 377 no me quedó claro cuál es el sujeto pasivo de la conducta. Claro, aunque nosotros somos sociedad y aunque estos delitos atentan en principio contra la sociedad, acuérdate, Diana, que yo dije que cuando empezamos a estudiar estos delitos, que eventualmente estos delitos atentan contra varios bienes jurídicamente tutelados, no solo la sociedad, también el Estado. Y el Estado, ¿en dónde? En el Estado representado en la autoridad marítima. Entonces la autoridad marítima eventualmente también podrá llegar a ser víctima, y eventualmente también se puede atentar contra la seguridad nacional, porque en la mayoría de casos cuando se utilizan sumergibles o semisumergibles, se utilizan para atentar
no solo contra un bien jurídicamente tutelado en Colombia, sino también un bien jurídicamente tutelado en el exterior. Entonces, hasta la seguridad nacional, en el caso también de que se utilicen para traer armas, entonces se puede utilizar para, se puede afectar la seguridad nacional. En esto, y con base en lo que nos dice Diana, en esto es bueno resaltar lo siguiente. Cuando nosotros pensamos de tráfico, fabricación y retrotrayéndonos, cuando nosotros nos remitimos al tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y aparte de eso se utiliza digamos que un submarino o un semisumergible, porque bueno, los semisumergibles y sumergibles son artefactos similares a los submarinos. La pregunta es, el delito, digamos que yo soy un narcotraficante, voy a exportar una tonelada de cocaína y utilizo un sumergible. Entonces allá deposito la droga en el sumergible y la droga sale por vía marítima. El delito se comete, bueno, y llega a su destino, digamos que el destino es Miami. La pregunta es, mis doctores, ¿el delito se comete en Colombia, se comete en Estados Unidos o se comete en los dos países? ¿Qué nos dice Javier? No, frente a eso, doctor, yo iba a hacer referencia al artículo 376, que tiene una excepción, como lo es el nitrato de amilo. Y el nitrato de amilo tiene una excepción para su importación, porque es usado en varios antitusivos a nivel medicamentoso, porque es útil en la angina de pecho. Entonces, eso tiene como tal esa gran regla de excepción, y hay varios permisos tramitados por empresas colombianas en favor de los mismos a través del INVIMA. Claro, y por eso, Javier, es que el artículo 376 es claro al inicio, e dice, el que sin permiso de autoridad competente, o sea que debe siempre y cuando se utilicen estas sustancias o estas materias primas para usos médicos, tendrán, lógicamente, siempre y cuando tengan el permiso de autoridad competente. Y aparte de eso, Javier, en eso tenemos que ser, bueno, el Estado debería ser un poquito más riguroso, porque en muchos casos se utilizan esos permisos para importar estas sustancias y venderlas posteriormente a los grupos de narcotráfico o de microtráfico. Entonces, con esos permisos toca tener mucho cuidado, porque puede ser que haya una empresa fachada en importar alguna clase de estas sustancias con la fachada, lógicamente, de un uso médico, pero utilice el 50% de lo que importa para el uso médico y el otro 50% para otro uso. Lo que pasaba con la acetona, por ejemplo, que la acetona es una de las materias primas para el procesamiento también de sustancias alucinógenas, y la acetona se utilizaba antiguamente, entre muchas otras cosas, por ejemplo, para los quitaesmalte. Los quitaesmaltes eran productos a base de acetona, pero entonces utilizaban mucho los permisos de importación de acetona para posteriormente venderlas a los grupos al margen de la ley. Pero entonces, en esto de los permisos, claro que existen permisos, sí. Entonces volvemos al caso de los estupefacientes, al típico caso del narcotraficante. El narcotraficante que utiliza un sumergible o un semisumergible para llevar droga a Estados Unidos. La droga parte de Buenaventura o de Tumaco, o donde ustedes se imaginen, sino que yo utilizo a Buenaventura y a Tumaco no porque los odie, sino porque la mayoría de semisumergibles parten de Buenaventura y parten de Tumaco. Por eso es que pasa lo que pasa en esas regiones del país, y por eso ese nivel de violencia tan alto. Y llega a Miami. No estoy diciendo que tenga nada con los de Miami, pero la mayoría de semisumergibles llegan a Miami. ¿El delito se comete en Colombia, se comete en Estados Unidos, o cuándo nace el delito en Colombia y cuándo nace el delito en Estados Unidos? ¿Qué tienen que acotar al respecto? ¿Esto para qué, mis doctores? ¿A dónde voy? A lo que ustedes conocen como la extradición. La extradición. Porque nótese, mis doctores, que uno de los requisitos para extraditar a una persona es
Es una conducta criticable desde todo punto de vista. De hecho, nosotros somos el país en el mundo, ojo, en el mundo, en todo el mundo, así hayan países con tasas más altas de delincuencia que nosotros, que las hay, pero nosotros somos el país en el mundo que honrosamente tenemos el título de que somos el país que más nacionales extradita. Tenemos ese título, tenemos la medalla de oro fuera de concurso del país que más nacionales extradita. Somos Colombia. Y los extradita a todos a Estados Unidos. Extraditar a un nacional quiere decir, o se lo asimila, cuando yo explico extradición, lo asimilo a el padre de familia que no es capaz de castigar a su hijo y lo lleva donde el vecino para que el vecino lo castigue, porque el vecino es más poderoso y porque parte de la infracción que cometió mi hijo fue en la casa del vecino. Entonces, si alguno de sus hijos rompe un jarrón en la casa del vecino, usted le lleva a su hijo para que el vecino lo castigue con sus leyes. Eso es la extradición. Eso es aceptar que Colombia tiene un sistema judicial ineficaz, débil e inoperante. Tan ineficaz es que no somos capaces de castigar a nuestros nacionales, sino se los dejamos a otra potencia, o a una potencia, otra no, a una potencia para que esa potencia los castigue con sus propias leyes. Eso es la extradición. Somos el país, y bajo alguna administración pasada, fue donde más nacionales se extraditan. Pero a donde voy es, mis doctores, y para tratar de contextualizar esto, es que para extraditar a una persona, por el delito que sea, el delito se tuvo que haber cometido, parte del delito, ojo, no todo el delito, pero así sea parte del delito, en Estados Unidos, que es el típico ejemplo de la extradición. Parte del delito se comete en Estados Unidos, porque uno pensaría, el narcotraficante que se encuentra en Colombia y exportó la droga, pues él solo cometió un delito en Colombia. No, cuando la droga llega a Estados Unidos, pues ya está cometiendo un delito en Estados Unidos, ¿cuál es? Intentar ingresar droga a ese país. Ese es el delito que se comete. ¿Por qué? Porque parte del delito se cometió allá. Es muy claro entenderlo con el ejemplo del narcotráfico. Es muy claro entenderlo, porque la droga salió de Colombia y llegó a Estados Unidos. Cuando la droga llega a Estados Unidos, pues inmediatamente tenemos en cuenta que allá se cometió un delito. ¿Cuál? Pues ingresar droga a Estados Unidos. ¿Qué nos dice Ricardo? No, es que me pone a pensar que cuando usted habla de un gobierno pasado, cualquier gobierno uribista que pase en un... No, pero ojo, Ricardo, porque yo dije gobierno pasado, pero no dije cuál. Yo yo soy el que lo digo. Ah, bueno. Pero mi pregunta es, por ejemplo, hablando de un gobierno de esos, Andrés Felipe Arias, que no pagó por narcotráfico. Es efectivamente, digamos, es claro la extradición cuando se habla del narcotráfico, pero este señor Andrés Felipe Arias, entonces, ¿por qué pagó en el exterior? Pero ¿por qué estaba siendo procesado? Acá en el por exterior. En el exterior. No sé. Porque utilizaron cuentas de bancos en el exterior. Por eso. Porque se utilizaron cuentas de bancos. Es lo mismo que el señor del DMG, David Murcia. Porque David Murcia, ¿qué hizo en Estados Unidos? Básicamente no hizo nada. Sí hizo algo, utilizar cuentas de bancos de Estados Unidos. Y el utilizar cuentas de bancos de Estados Unidos es un delito para ellos. Bueno, para nosotros también en algún momento, pero para ellos es un delito y por eso los procesan. Ahorita vamos a colocar otro ejemplo más bonito en la extradición. Y váyalo pensando, es en el caso de los canarios. El caso de los canarios es de unos taxistas que mataron a un agente de la DEA en el Parque de la 93. Entonces, si ellos cometieron el delito acá, ojo, si ellos cometieron el delito acá, y este señor no era un diplomático, ojo, no es un diplomático, porque si es un diplomático, sí, si ellos tienen fuero diplomático, pero si no era un diplomático, sino un agente de la DEA, es como si un gringo mata a un agente del CTI en el Central Park de Nueva York. Es lo mismo, un agente del CTI, un gringo por allá por quererlo robar, lo mata en el Central Park de Nueva York. La pregunta es, ¿será que ese gringo lo trae, Estados Unidos lo manda a Colombia para que nosotros lo procesemos? Y eso fue lo que pasó en el agente de la DEA. Unos taxistas, bueno, unos mal llamados taxistas, porque no eran taxistas, sino eran delincuentes, sino que utilizaban la fachada de taxistas. Unos delincuentes
Asesinaron a un agente de la DEA en el Parque La 93 por robarle y los extraditaron. Entonces, en ese caso es más bonito analizarlo del por qué nosotros extraditamos a esos muchachos. ¿Qué nos dice John? Bueno, profesor, con el ejemplo que su merced pone de la droga, me queda claro que el delito nace dos veces, o sea, una vez cuando parte de acá y una segunda vez cuando cruza la frontera americana. La pregunta mía iba es, ¿qué pasa si de pronto ellos llegan al territorio americano y se devuelven? O sea, ¿también se consolida ahí el delito como tal? Nos tocaría mirar, John, qué dice la legislación estadounidense. Nos tocaría mirar eso porque de pronto si la legislación estadounidense consagra que el solo hecho de haber estado en aguas estadounidense con la droga, sí, para eso es delito, sí. Para nosotros de pronto sería, digamos que hasta una tentativa, pero quién sabe para ellos. Nótese que ellos tienen un sistema distinto al de nosotros. Ellos tienen el sistema del common law, lo que se denomina casi que el sistema de los referentes o el sistema de los precedentes judiciales. Cuando uno litiga en Estados Unidos, lo que hace es no mirar el código, sino mirar casos parecidos que se hayan llevado durante toda la historia de la justicia norteamericana. Entonces, en ese caso, estoy casi seguro, John, que el solo hecho de tener la droga, de que la droga haya estado en tránsito, como lo dice en Estados Unidos, para ellos ya es delito. Ah, ok, vale. Vale, Ricardo. No, olvidé bajar la mano. Ah, bueno, perfecto. Entonces váyanlo pensando con lo de los canarios, y eso es una bonita pregunta del por qué a los canarios los extraditaron, del por qué a esos muchachos los extraditan si esta persona no tenía el carácter de agente diplomático. Bueno, es un buen tema y después lo podemos charlar, pero se los dejo ahí, como diría un filósofo cantante vallenato, se las dejo ahí para que lo vayan analizando. Entonces, mis doctores, volvemos nuevamente a nuestro artículo, al estímulo al uso ilícito. Estímulo al uso ilícito. ¿Qué nos dice sobre el estímulo al uso ilícito? Artículo 378, el Código Penal. Alguien que lo lea, por favor. Artículo 378. El que en cualquier forma estimule o propague el uso ilícito de drogas o medicamentos que produzcan dependencia incurrirá en prisión de 3 a 8 años. Perfecto. Acorde con lo que nos indica este delito, desde el artículo 378, pues básicamente lo que se trata de evitar por parte del Estado y lo que se trata de evitar por parte del Código Penal es precisamente esa acción de inducir. ¿Y cómo inducir? Pues haciendo uso de cualquier medio. ¿Inducir a quién? Pues a personas indeterminadas a usar ilícitamente medicamentos o a usar ilícitamente drogas con el propósito de generarles adicción. Nótese que aquí las personas que cometen ese delito, pues lo que está haciendo es casi que motivando a las víctimas al consumo. Por lo general, lo que se persigue son fines económicos. ¿Y cómo se pueden? En los colegios lo vemos mucho. En los colegios lo vemos mucho como los jíbaros regalan las primeras dosis de droga. Y regalan las primeras dosis de droga, ¿para qué? Para generar adicción. Y si generan adicción, pues posteriormente van a ser los eventuales o los potenciales compradores de la droga. Entonces, básicamente, es lo que se castiga o lo que se penaliza en este caso. ¿Qué es una dependencia o qué es una adicción física o qué es una adicción psicológica? Pues es como un impulso o una necesidad que en algunos casos extremos esa necesidad es incontrolable y es una necesidad o ese impulso de consumir sustancias. Nótese que la droga puede llegar a ser tan adictiva, mis doctores, lógicamente, las personas que saben de esto, tienen el conocimiento que algunas drogas son más adictivas que otras. Entonces, algunos estudios han indicado que si se van a efectuar procesos de desintoxicación o terapias para buscar dejar estas adicciones, en algunos casos, depende de la droga a la cual sea adicto, es muy difícil
lograr que la persona no sea dependiente. Hablo, por ejemplo, de la heroína. La heroína es una sustancia de la cual si la persona es adicta, es excesivamente difícil que deje su adicción. Cuando hablo de excesivamente difícil es que se ha indicado en los centros donde se adelantan estas terapias que por cada 100 adictos a la heroína, 1 se recupera. 1 de cada 100. Los otros 99 desafortunadamente no pueden llegar a superar esta adicción. Es de las drogas más adictivas que existen, las más adictivas que existen. Entonces, digo que la droga puede llegar a ser tan adictiva, mis doctores, que en ocasiones, y lo vemos con muchos de nuestros habitantes de calle, o el bazuco tiene casi que la misma fuerza de adicción que la heroína. En algunos casos, los seres humanos pierden o abandonan su condición de ser humanos. Por eso es que vemos algunos habitantes de calle que ya solo piensan en el consumo, dejan abandonados conceptos como el de la limpieza, el de la higiene. Todo todo gira, o toda su vida gira en torno al consumo de esta sustancia. Desafortunadamente es así, y desafortunadamente es muy difícil de tratarlo. Primero porque se necesita voluntad, y porque así la haya es muy difícil salir de esa adicción, sobre todo el bazuco y la heroína. ¿Alguna acotación al respecto, mis doctores? Listo, mis doctores. Entonces decimos que la dependencia o adicción la podemos determinar así. Pues es ese impulso, esa necesidad en ocasiones incontrolable, pues de consumir esas sustancias alucinógenas o estas sustancias estupefacientes. Cuando ustedes estén por allá en su especialización o en su maestría o en su doctorado de Derecho Penal, pues ahondarán, y para ahondar en el estudio de este delito se tendrán que remitir a la Ley 30 de 1986, que es lo que se denomina el Estatuto Nacional de Estupefacientes. Y allá en ese Estatuto Nacional de Estupefacientes, allá en esa Ley 30 de 1986, se consagran algunos términos para mejor entender todos estos artículos. Por ejemplo, el término droga. El término droga se puede entender, o se entiende acorde con esa ley, que es esa sustancia que introducida en el organismo modifica sus funciones fisiológicas. Así consagra la ley 30 de 1986 el término droga. Lo mismo el término estupefaciente. Entonces hablamos del término estupefaciente como es esa droga no prescrita médicamente, o esa droga no prescrita médicamente que actúa sobre el sistema nervioso central, produciendo dependencia. Entonces, no es toda la droga que no ha sido prescrita médicamente, sino que es esa especial medicación que actúa sobre el sistema nervioso central y que produce dependencia. Esa ley 30 también nos habla de otro término como el de medicamento, que es toda droga producida o elaborada en forma farmacéutica que se utiliza para la prevención, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de las enfermedades de los seres vivos, se puede hablar de tratamiento, de medicamento. La estimulación o el consumo, pues ya volviendo al verbo rector de este delito, la sola estimulación al consumo de sustancias psicoactivas es punible. Así, mis doctores, ninguna de las víctimas o ninguno de los destinatarios acepte o acuda al llamado de la persona que está realizando ese estímulo. Entonces, el solo hecho de estimular indistintamente que se logre el cometido, estimular precisamente o el inducir al consumo de drogas o estos medicamentos que generen dependencia. Hablamos del típico caso de las muestras gratis, como se denomina en algunos medicamentos, pero son las muestras gratis de sustancias alucinógenas o de sustancias psicoactivas. Como sujeto activo, mis doctores, tenemos sujeto activo indeterminado. Cualquier persona puede llegar a cometer este delito. Como sujeto pasivo, es la misma sociedad, en virtud de esta conducta prohibida. Y la conducta, pues básicamente es el estímulo de
de esta clase por allá hay unos elementos normativos que nos habla la droga se nos habla el delito sobre lo que se denomina el uso ilícito, es ese uso no autorizado por la ley. Y es un delito de peligro, entonces este delito no admite la tentativa, mis doctores. Ahora nos remitimos, por favor, al artículo 379 y me disculpan que vaya como alguna premura, pero es que hoy estaba haciendo un balance y nos quedan bastantes delitos por ver y también necesito que hayamos visto la mayor cantidad de delitos para que entren en el examen final la mayor cantidad de temas. Eso también es necesario en lo que respecta a mis intereses. Entonces, mis doctores, remitámonos por favor al artículo 379, ojo, 379, que se denomina suministro o formulación ilegal. ¿Quién no lee por favor ese artículo 379? 379, suministro o formulación ilegal. El profesional o practicante de medicina, odontología, enfermería, farmacia o de algunas de las respectivas profesiones auxiliares que en ejercicio de ellas ilegalmente formule, suministre o aplique droga que produzca dependencia incurrirá en prisión de 3 a 8 años. Listo, mis doctores. Se me olvidaba decirles que ya las personas que de pronto se dieron cuenta, ya les envié la sentencia, tanto está en la plataforma como en el grupo de WhatsApp. Allá en esos dos medios tienen la sentencia. Es una sentencia relativamente reciente, si no estoy mal es del año 2019, en el que la magistrada ponente, la doctora Patricia Salazar Cuellar, y modifica ese artículo 376. Entonces es bueno que lo lean. Es muy bueno que lo lean porque se está modificando un artículo del Código Penal. De hecho, se está reformando por completo ese artículo 376. Eso les decía, una cosa, mis doctores, y discúlpenme que me retrotraiga, pero una cosa es la explicación que yo les di al artículo 376 y otra cosa muy distinta, la explicación que les está dando esa sentencia. Y no solo esa, sino eso es un desarrollo jurisprudencial sobre el artículo 376. Este artículo 300, esta jurisprudencia casi que suprime, ojo, suprime una parte del artículo 776. Entonces, cuando nosotros nos remitimos al artículo 376, lo entendemos de una forma. Y cuando leemos la jurisprudencia, lo vamos a entender de otra, porque ya muchas de las palabras que trae el artículo 776 para la jurisprudencia ya no existen y no serán punibles. Pero ojo con eso, es bueno que empecemos a leer y de hecho no es una sentencia tan alta, no es una sentencia tan extensa. Entonces, mis doctores, a diferencia de los delitos o del delito que estábamos, del estímulo, a diferencia de ese estímulo al uso ilícito, cuando hablamos acá del suministro o formulación ilegal, pues aquí sí hay sujeto activo calificado. Aquí hablamos que la persona que comete ese delito o es profesional o es practicante de alguna de las ciencias de la salud. Es eso. Entonces, nótese que aquí ya hablamos de no todo mundo puede cometer este delito. Se necesita que el que lo cometa sea o un profesional o un practicante de alguna de las ciencias de la salud. Y ahí ya nos habla cuáles son, que la medicina, la odontología, la enfermería, la farmacia. Entonces, debe de ser o profesional o practicante. Y este profesional o este practicante, violando la ley, esto es, faltando a sus deberes, a los deberes que su profesión le exige y que le impone su formación académica y su formación profesional y su ética profesional, pues violando los reglamentos, pues le formula o le suministra o le aplica drogas a una persona y esas drogas le producen alguna dependencia. Ojo, siempre violando lo que se denomina en la medicina la lex artis. La lex artis es el deber ser o lo que deben hacer, lo que nosotros nos llama, lo que a nosotros es el código de ética profesional, digamos, el código de ética profesional. Ustedes, yo creo que ya debieron haber leído
El alma de la toga, por ejemplo. Un libro que todo el mundo debe haber leído antes de estudiar Derecho, no hasta que venga un profesor a exigirles leer ese libro. No, ese libro todos lo debimos haber leído antes de estudiar Derecho. O el primer día que entramos a la Escuela de Leyes, debimos haber leído El alma de la toga de Ángel Osorio. Porque desafortunadamente la carrera de Derecho o la profesión de Derecho pues, es ampliamente criticada por la ética de sus profesionales, Y la ética de los profesionales no se adquiere cuando uno se gradúa. La ética del profesional se adquiere desde el primer día en que ustedes empiezan a estudiar Derecho. Desde el primer día. Y yo no lo digo porque en este caso no ocurre, pero algunos de ustedes con gran esfuerzo estudiarán Derecho. Pues todos lo hicimos con gran esfuerzo. Algunos, otros no. Pero algunos de ustedes se conectan a las clases y se van, o se conectan a las clases y no le paran bolas. A mí eso no me afecta. Si ustedes se dan cuenta, yo soy muy poco celoso con la cuestión de la asistencia. Zulma es la que está encargada de eso. Pero yo no ando como muy pendiente de eso porque yo no soy quien para castigarlos si no asisten a clase. La vida se encargará de castigarlos. Será la vida, no seré yo, será la vida después. Y lo digo con alguna suficiencia o con conocimiento de causa, como dicen los abogados. Muchos de mis estudiantes, de los estudiantes más mediocres que he tenido, me han buscado hoy en día que son abogados. Bueno, abogados entre comillas, para que los asesore. Pues la asesoría, cuando la podía hacer, porque ahora no la puedo hacer, cuando la podía hacer, les costaba 5, 10 o 15 millones de pesos, de hecho hasta 20 millones de pesos. La vida se encarga de retribuirle y de castigar precisamente a la persona que no estuvo como tan al pendiente. Como hay otros alumnos, que hoy en día los busco para que me asesoren en algunos casos específicos. Pero bueno, esto aparte, esto no, nada tiene que ver, pero sí se castiga precisamente la ética profesional y la ética profesional de los estudiantes o de los profesionales de las ciencias de la salud. ¿Y qué hacen ellos? Forman o aplican drogas que producen dependencia. Esto, como les repito, mis doctores, sí tiene un sujeto activo calificado. ¿Por qué? Porque solo incurre en este delito ese profesional o ese practicante de medicina, de odontología, de enfermería o de farmacia, que actúa en ese desempeño profesional. Entonces, sí tiene un sujeto activo calificado. Pero en el tipo pasivo, pues aquí la víctima es la sociedad y más que todo, la víctima es cualquier persona a la cual se le está suministrando o se le está formulando ilegalmente esa sustancia. Entonces, mire, doctores, que aquí no solo se castiga la salud pública, sino la salud de esa persona específica, no la salud pública, sino también la salud individual, lo que se denomina, o lo que ustedes estudiaban por allá cuando estábamos en el artículo 101 y siguientes, la integridad personal de esa persona a la cual están suministrando esa droga que produce dependencia. Tienen unos verbos rectores como es el formular, que es el prescribir o lo que denominamos el recetar, y el suministrar, que es el proveer o el facilitar esa sustancia ilícita. También aplicar, dice, y aplicar, pues ya tenemos que es como introducir a través de la piel esta sustancia o poner o sobreponer una cosa sobre otra, porque se puede aplicar de distintas formas. Tiene algunos elementos normativos este delito, como es, habla en ejercicio de la profesión, quiere decir que esa persona responsable debe actuar en el desempeño de la práctica médica o de una profesión auxiliar a la medicina que realice esa conducta ilegalmente. Esto es, que el autor del delito formule, suministre o aplique esa sustancia, esa droga, ese medicamento, les decía, contrariando el deber ser, contrariando la ética profesional, lo que se denomina en medicina la lex artis. La lex artis es el reglamento que regula la profesión de los médicos y de las ciencias auxiliares. Este es un delito de mera conducta que no admite la tentativa. Entonces, mis doctores, ahí queda superado este delito. ¿Alguna pregunta con relación a este delito, mis doctores? ¿Qué nos dice John León?
Profe, sí, yo tengo un ejemplo. O sea, necesariamente tiene que estar ejerciendo la profesión. Es decir, si yo tengo un amigo que es doctor y de pronto estamos en una fiesta y el man me ofrece alguna sustancia psicoactiva y yo no Ahí sé no, qué. ahí no, John, ahí no, ahí no. Ahí no, tendrá que estar ejerciendo. Cosa distinta es si usted llama al médico siendo su amigo, y le dice, oiga, hermano, mire, tengo esto, y él le suministra alguna sustancia ilícitamente que usted no necesitaba para producto de lesión, pero en una fiesta no, porque en una fiesta, o sea, los doctores, al igual que los médicos, al igual que los abogados, nosotros, la gente cree erróneamente que nosotros a toda hora estamos desempeñando nuestro cargo y no, Sí, no, nosotros no, ni los médicos ni los abogados, porque tenemos desafortunadamente ese INRI que los médicos y los abogados a toda hora somos consultados como si a toda hora estuviésemos ejerciendo. No, no, en este caso no yo. ok, listo, vale. Vale, Gracias. Oscar. Doctor, buenos días. Quería preguntar si las ciencias médicas tienen algún fuero especial. No, no, señor. Tienen dos clases de investigaciones, la investigación penal y la investigación allá por el Tribunal de Ética Médica. Pero eso no quiere decir que sea fuero. Cuando nosotros hablemos de fuero, hombre Oscar, estamos hablando que en lo penal, ojo, en lo penal, única y exclusivamente en lo penal, no será la justicia ordinaria, sino será otra clase de justicia. Y los fueros en materia penal son solo tres, que es el de los indígenas, el de los militares y el de los adolescentes. Solo son en esos tres casos solo podrá ser otra autoridad. Entonces siempre indígenas, militares o adolescentes. De resto siempre será la justicia ordinaria, Oscar. Gracias, doctor, muy amable. En eso con los militares también se presenta para mucha discusión porque hay muchas voces que se alzan en contra del fuero penal militar. Para muchas y de hecho en muchos países ni siquiera existe el fuero penal militar. Eso no debería existir, pero en Colombia existe y con eso es que tenemos que jugar. ¿Qué nos dice Wilson? Profe, buenos días. Profe, en el campo, digamos, en la parte profesional de medicina, se usa mucho la parte de los placeos. ¿Qué son los placeos? Pues no sé si los compañeros sepan que los placeos que le dan una determinada dosis que realmente no es medicamento y la gente asimila de que se están curando, por llamarlo así. Entonces, ese no sería un daño físico a la salud, pero sí de alguna otra forma como psíquico, pues porque están jugando con esto. ¿Y qué pasa? Generan de alguna forma dependencia. He visto casos que las personas dicen, venga doctor, deme otra vez esas pastillitas que es que me quitó mucho el dolor que yo tenía. Y esas pastillitas es una menta o un tic-tac, por llamarlo así. Y vuelve y le da, pero entonces generan esa dependencia, pero no hacen ningún daño físico, pero sí de alguna otra forma psíquico. Entonces la pregunta es, profe, ¿en ese caso también entraría de alguna otra forma ese delito? Claro, mire Wilson que aparte de los placebos, que son, digamos, que son mentiras o sea, son drogas de mentiras, pero que buscan es afectar, como lo dice Wilson, la psiquis de la persona y que la persona se aliente, pero porque ella misma se alentó, más no porque estaba haciendo, el medicamento estaba haciendo, que estaba obrando en el organismo, no, porque no es ningún medicamento. En este caso no hablamos de ese delito, ¿por qué? Porque también se podría estimular el juego, por ejemplo. Mírese que la adicción al juego es una adicción que no tiene nada que ver con partes físicas, sino ya no, estamos hablando es de la psiquis, de la persona. En este caso no, Debería, ojo Wilson, debería existir un delito para el fomento de adicciones distintas a las sustancias. Porque en el placebo no hay ninguna sustancia. O bueno, es una sustancia pero no adictiva. No es adictiva, sino que se crea la adicción como se crea la adicción al juego. El juego no es palpable, no, pero sí genera adicción. Se puede llegar. Entonces debería existir un tipo penal que sancione o que castigue el hacer nacer la adicción en otra persona de otra forma, pero que no sea con sustancias. Adicción a otra cosa, pero no existe. Entonces, en este caso no es delito, Wilson, pero debería, ¿no? Debería porque de todas maneras sí se está afectando a la víctima psíquicamente, claro que sí. Ricardo. Dos cosas.
una con lo que hablaba el compañero que fue Diego, y es en el escenario de que ese médico, por ejemplo, esté suministrando esas dosis o algo así, ¿no estaría inmerso en el 378? Claro, pero es que él dijo que era en una rumba. Entonces estamos en la fiesta y en la fiesta, pues yo soy médico y le digo, venga, Ricardo, usted está muy borracho, pero con esto ya queda bien otra vez para seguir la rumba y le doy coca. Pues no, ahí no estoy desempeñando mi labor de médico, sino soy amigo, o sea, no estoy no estoy cubierto bajo Por la eso. manta de la profesión de la medicina. Pero ahí está como sujeto activo y ahí es donde se habla del 379, pero el 378 es el que dice el estímulo al uso ilícito. Claro, puede llegar a ser el 378, puede llegar a hacerlo, pero no es no el del 379. Ok, era eso. Vale, perfecto. Oscar dejó la mano levantada. Diana. Si la droga que tiene el doctor en ese momento, en esa fiesta y que suministra, la tienes gracias a sus funciones, no No, aplicaría. eso no tiene nada. Nótese, Diana, que aquí no estamos hablando cuál es la proveniencia de la droga, de dónde proviene. ¿Mm? Entonces, no importa de dónde provenga la droga, Diana. Daniel. Profe, buenos días. Una preguntita, por ejemplo, si yo como doctor suministro esa droga ilegalmente y esa persona muere a causa de esa droga, Ajá. ¿seguimos bajo el 379, sobre el 379 o ya se me puede, o se puede agravar? Eventualmente, Daniel, ya no estaríamos ante un delito, sino entre dos. Inicialmente el 379 y el delito de homicidio preterintencional. Homicidio preterintencional, porque usted sí quiere lesionar a la persona, lesionarla afectando su integridad personal, generándole la dependencia, pero el resultado llegó más allá. Entonces, eventualmente también estaríamos ante un homicidio preterintencional. Correcto. Gracias. Listo, mis doctores, les agradezco mucho por su tiempo. Nos vemos mañana. Feliz resto de día. Gracias, doctor. Igual. Gracias, doctor. Buen día. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias, profe. Buena tarde. Buen día, profe. Gracias, profe. Día.